En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que me hizo Olivia de poder participar en este espacio de conversación. La verdad que para mí es súper importante el poder compartirle también un poco lo que hemos ido desarrollando, no solamente dentro de la Corporación Simón de Sirene, que es donde yo me desempeño, sino que también, tal como decía Olivia, desde un espacio de aprendizaje y experiencia profesional. Mi nombre es Julio Cepeda. Hoy día me estoy desempeñando como jefe de fortalecimiento comunitario para la zona norte en la Corporación Simón de Sirene. Eh, Nosotros tenemos distribuido un área importante que es de fortalecimiento comunitario geográficamente, y a mí me corresponde estar liderando todos los programas, particularmente que estamos realizando en la región de Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Eh, y un poco lo que les quiero compartir en este espacio de conversación que vamos a tener, tiene que ver, yo diría que con dos miradas. Una, con la experiencia que hemos ido desarrollando en Simón de Sirene, particularmente en este relacionamiento, que básicamente tiene mucho que ver con crear espacios colaborativos y de trabajo en equipo, y también desde mi experiencia profesional como consultor y como coach, ¿ya? Coach tanto a nivel ejecutivo como coach de equipo. Entonces, muchas de las cosas que voy a ir compartiendo, algunas distinciones, marco conceptual, tiene que ver desde esa experiencia de aprendizaje. Actualmente, hoy día también formo parte del directorio de la Federación de Coaching Internacional del capítulo de Chile, y por lo tanto desde ahí también, como les decía, una mirada bien interesante respecto a ciertas prácticas de coaching, sobre todo en equipo, me interesa un poco también compartir con ustedes. Vamos a tener un espacio bien limitado de tiempo, y la idea justamente también después de abrir un espacio de conversación para poder ir aclarando dudas y tener un espacio un poco de pimponear algunas ideas que me interesa, más que dejar sentado, es casi una invitación a abrirse a esto de lo que significa el espacio colaborativo y trabajo en equipo. La agenda de hoy tiene que ver un poco con, primero, anclar la importancia de la conversación, ¿ya? Luego vamos a identificar un modelo que busca generar equipos, yo diría, más cohesionados, de tal manera de que si tuviésemos que pensar en ámbitos de trabajo para poder fortalecer el equipo, ¿cuáles son? Y finalmente terminar con algunos tips respecto a cómo logramos impulsar conversaciones tanto poderosas como colaborativas. Hay cosas que tenemos que fortalecer o mejorar, y sin duda hay algunas prácticas que tenemos que desarrollar, cuidar y mantener, que efectivamente nos van a permitir generar esos espacios. Cuando hablamos de conversaciones, es súper interesante el poder pensar en que no solamente somos seres históricos, emocionales, como personas, sino que fundamentalmente somos seres lingüísticos. El lenguaje es súper relevante para cada uno de nosotros, y todo lo que hacemos pasa a través del lenguaje, pasa a través de las conversaciones. Por lo tanto, entender que la clave, sobre todo en los equipos de trabajo, y a partir de las conversaciones, está en poder alinear tanto compromisos como acción y resultados, es un elemento central. Por otro lado, en el ejercicio del liderazgo, y acá piensen ustedes también, todo lo que vamos a conversar no solamente enfocado en el ámbito del trabajo, sino que también en la vida. Muchas veces en ámbitos sociales o laborales, la calidad del liderazgo, la capacidad de movilizar a otros, de hacer que enfrenten desafíos y que prosperen, tiene que ver fundamentalmente con esta calidad de las conversaciones. Es decir, si tuviéramos que decir, bueno, ¿qué hace que una conversación sea poderosa? Creo que aquí hay un primer elemento súper importante de poder distinguir, que tiene que ver con ese poder de transformar, de crear, de generar una instancia distinta para quienes están estableciendo este espacio de conversación. Por tanto, ahí hay un primer elemento que es clave al momento de establecer un espacio de conversación, ya sea en el equipo o en la relación con otros. Sin embargo, aquí hay un punto no menor, entendiendo, y por favor, muchas de las cosas que voy a plantear acá son cosas que podrían aparecer de sentido común, que son obvias. Eh, Claramente, en el espacio de la conversación, siempre queda la duda, bueno, pero ¿por qué es tan difícil conversar? Porque pareciera ser que basta con que conversemos para poder lograr resultados, para poder movilizar a otros, para poder generar ciertos desafíos. Pero ¿por qué es tan difícil poder
conversar. Fíjense que acá yo quiero, hay muchas razones, déjenme plantear solo dos. Una, muchas veces nos creemos dueños de la verdad. Es decir, hablamos desde nuestras certezas. Y mientras estamos conversando, aparentemente escuchando lo que nos dice la otra persona, lo que estamos haciendo realmente es preparando una nueva intervención para seguir sosteniendo el punto de vista que tenemos al inicio. Y muchas veces se transforma en un diálogo de sordo, colocamos una barrera de vidrio, porque hablamos desde nuestras certezas. Y acá, un segundo elemento. Buscamos cuidar nuestra imagen, nuestra identidad. Y fíjense, y quiero graficarle una figura como de iceberg. Nosotros en una figura de iceberg vemos la punta del iceberg, lo que está sobre la superficie. Y eso nosotros podríamos decir, podríamos reflejar que es nuestro discurso público. ¿Ya? Es como quisiéramos que nos vieran, en la manera en que nos damos a conocer, en que nos comportamos o generamos algún tipo de acciones sabiendo que las personas nos están viendo. Un discurso público. Pero debajo de la superficie, en este iceberg, hay un ámbito súper importante que tiene que ver con un discurso más bien privado. Es un discurso que me reservo. O sea, no siempre doy a conocer lo que yo pienso o lo que siento. Puedo dar a conocer mi comportamiento, las acciones. Pero hacia abajo, lo que yo pienso y lo que yo siento es parte de lo que mantenemos como un discurso privado. Pero podemos ir más allá. Es decir, hay un discurso también oculto que muchas veces ni siquiera conocemos y que forma parte de la particular manera como interpretamos nosotros el mundo que nos rodea. Y eso tiene mucho que ver con los modelos mentales, los paradigmas, la manera en que interpretamos el mundo y tomamos decisiones. Y acá hay una primera invitación. ¿Cómo vamos desafiando nuestros actuales paradigmas para poder enfrentar muchas veces una conversación que sea colaborativa y que nos esté enganchada con una forma particular de ver las cosas y que la vemos como certeza? Imagínense, no vemos las cosas como son, sino que las vemos como somos o como las interpretamos. Y cada uno de nosotros es un particular intérprete de una cierta realidad. Todos tenemos experiencias muy distintas, todos podemos, al momento de ver algo, de poder identificar en una conversación algún antecedente, tener una interpretación distinta. Y cuando actuamos sobre esa interpretación, que para nosotros es una verdad, empieza a generarse este diálogo de sordos. Fíjense que cuando muchas veces vemos esta parte de cómo desafiamos los paradigmas, que nosotros somos, les decía, somos seres históricos, emocionales, lingüísticos, que nos vamos formando a partir de los valores que nos inculcan, de los aprendizajes que hemos tenido en la vida, de la forma en que nos educaron, pero muchas veces van mucho más allá. Hay un espacio cultural. Y reaccionamos frente a algo que a lo mejor lo aprendimos de otros, porque culturalmente fue como nos enseñaron. En las organizaciones pasa mucho cuando nosotros hacemos procesos de diagnóstico y tratamos de entender, bueno, por qué hacen ciertas prácticas que en realidad no son las más eficaces. Y dicen, bueno, así lo aprendí, así se hacen las cosas acá, así es como lo hacemos. Muchas veces sin cuestionarse la particular mirada que tiene cada uno. Lo escuchábamos la semana pasada también, ¿ah? Cuando teníamos la posibilidad de escuchar a Aurora Cayo, cuando decía muchas veces vienen a nuestros territorios y empiezan a abordar una conversación sin entender mucho nuestra realidad. A eso nos referimos cuando a veces vamos y actuamos desde nuestras certezas, desde nuestras interpretaciones. A mí me gusta colocar en una pizarra muchas veces para poder terminar de cerrar este punto del paradigma una imagen que quizá algunos de ustedes ya la conocen. Pero si les preguntara, ¿qué ven ahí? Y lo pudieran colocar, ojalá en el chat. ¿Ah? Yo no estoy viendo el chat ahora, pero coloquen en el chat qué es lo primero que ven respecto a esta imagen. ¿Qué es lo que observan? Y así aprovecho de ver también si se está escuchando bien la conversación. Coloquen en el chat, por favor, así, abrí la pantallita del chat, vayan colocando en el chat. Lo primero que vean, dar exactamente lo mismo lo que vean. Acá no es bueno o malo, no estamos haciendo un cazador. Lo primero que vean, perfecto. Muchas gracias, Claudia. Ahí ya tenemos unos primeros comentarios. Siguen además.
efectivamente, dos personas, una ventana, una familia dentro de una casa, un adulto y un niño en un rincón de una casa. Fíjense que cada uno va dando ciertas interpretaciones respecto a algo que ve. Un papá y un hijo, perfecto. Y muchas veces vemos eso dentro de la casa, fuera de la casa, en una esquina, un adulto, un niño, un papá o una mamá, un hijo, una hija. Esa es la típica interpretación. Y está perfecto. Eso es lo que vemos. Y fíjense que cada uno de nosotros podría tomar cierta acción en base a eso. Este es un ejercicio, una imagen, un dibujo de hace muchos años atrás. Es un ejercicio y una experiencia socioantropológica que en Occidente, cuando mostraban esta imagen, veían lo que ustedes señalan. Está perfecto. Eso es. Sin embargo, en África, lo que veían era una mujer con un bulto en la cabeza a la sombra de una palmera. Obvio, eso es. Culturalmente están tan acostumbrados a ver esa imagen que esa era la representación que tenían en África, cosa muy distinta en Occidente. Y hoy día, en los diálogos interculturales, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que articular conversaciones, colaborar con otros que culturalmente son muy distintos, muchas veces avanzamos en la conversación desde una mirada muy particular de cómo fuimos educados, formados, desde nuestra experiencia, sin abrirnos a la posibilidad de que podrían haber otras interpretaciones totalmente legítimas. Entonces, acá hay una primera advertencia súper importante en los procesos de colaboración y sobre todo en la articulación de conversación en un equipo de trabajo, de poder abrirnos a un espacio de escuchar abiertamente, no solamente lo que nos dice la otra persona, sino que la interpretación que hay detrás. Y creo que ahí hay un espacio de empatía mucho más grande y que queda mucho mejor reflejado que con la típica frase cuando uno dice, oye, tenemos que ser empáticos. Sí, colocar en los zapatos del otro, está bien, pero ¿qué significa eso? Yo le diría acá, tenemos que ser empáticos y ojalá tener la capacidad de interpretar de la manera que interpreta la otra persona el mundo que le rodea. Metafóricamente es como decir, oye, préstame tus ojos para poder colocar esos ojos y ver la forma en que tú ves la realidad y poder conversar sobre un espacio en donde nos vamos encontrando en interpretaciones que puedan ser cada vez más comunes, más compartidas. ¿Ya? Ahora, déjeme ofrecerle una interpretación también a nivel organizacional. Hay una cierta premisa que a nosotros nos gusta mucho, que es la siguiente. Toda organización, todo equipo de trabajo, la podemos ver también como una red de personas conversando y estableciendo compromisos. Y por lo tanto, el éxito de una organización depende directamente de la capacidad de hacerse cargo de manera efectiva de esta red de compromisos que la comprende. Esto es súper importante porque todo, lo decíamos al inicio, pasa a través de las conversaciones. Y cada uno de los resultados que esperamos lograr es imposible que lo pueda hacer una sola persona. No imposible. Es difícil que podamos lograr resultados colectivos, obviamente, pensando en una sola persona. Hay una frase africana, un proverbio africano que es bien interesante al respecto, que dice, mira, si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y de este punto de vista, quiero también colocar acá un par de distinciones respecto a lo que significa el equipo de trabajo. En este caso, personas que en su conjunto se organizan para poder lograr objetivos comunes. En coaching, y sobre todo en el coach de equipo, si hay dos elementos que son críticos para acompañar un proceso de aprendizaje en un equipo de trabajo, tienen que ver justamente con identificar cuál es ese objetivo común, cuál es esa meta, ojalá lo más cuantitativa posible, al cual el equipo se desafía a poder llegar. Y por otro lado, para poder lograr eso, cuáles son las reglas del juego, cuáles son los acuerdos que el equipo se honra también a cumplir para lograr ese resultado. Pueden haber varios acuerdos, quizá una de las cosas más interesantes, sabiendo que siempre van a haber dificultades en el trabajo en equipo, es plantearse la pregunta, sobre todo cuando estamos construyendo equipo,
¿Qué acuerdos vamos a tomar para ponernos de acuerdo cuando no estemos de acuerdo? Van a haber situaciones complejas, difíciles, y que vamos a tener que decidir como equipo para poder lograr resultados. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y ese es un desafío que como equipo es interesante para poder avanzar de manera colectiva. Quiero honrar los resultados. Todo equipo, de alguna manera, lo que busca es lograr ciertos resultados. Como equipo, como organización, en la relación con otros, siempre nos desafían a cierta planificación, estrategia, siempre con la mira de lograr ciertos resultados. Y acá no es la excepción. Si queremos trabajar en equipo y sobre todo avanzar hacia equipos más cohesionados y lograr estos resultados colectivos, algo tenemos que hacer. Y acá hay un modelo de Patrick Lencioni que es bien interesante porque en algún momento eh, reflexionó e hizo la pregunta, bueno, ¿por qué los equipos les cuestan tanto lograr los resultados? ¿Qué hace que los equipos fracasen en el logro de ciertos resultados? Y dijo, mira, acá hay ciertos elementos que se tienen que ir generando para lograr resultados. El resultado es una consecuencia, es algo que queremos lograr, pero no lo vamos a poder lograr si no tenemos a la base construida una cierta pirámide que nos permita lograr estos resultados colectivos. Y a la base, lo más importante es poder crear contextos de confianza. Para poder avanzar en los equipos de trabajo, un aspecto central tiene que ver con la confianza. Si no hay confianza, yo no voy a poder abordar un segundo elemento, que son conversaciones difíciles. Lo típico es que muchas veces estamos en reuniones colectivas, como equipo, trabajando, nadie dice nada y yo como líder siento que está todo claro. Nadie dijo nada, están todos de acuerdo. Sin embargo, salen de la reunión y los comentarios de pasillo están a la orden del día. Es decir, el que no se diga nada en una reunión no es un síntoma de que están todos de acuerdo. Al contrario, me preocuparía que no hubieran comentarios, que no hubieran de alguna manera propuestas distintas, puntos de vista diferentes, que generen una conversación que muchas veces es desafiante. Los buenos equipos crean confianza suficiente para poder abordar conversaciones difíciles. Y muchas veces lo que se espera, que existan conversaciones, oye, que pueden ser acaloradas, pueden ser muy complejas, pueden ser realmente conversaciones conflictivas, pero son en pro del equipo. Son conversaciones difíciles que desafían el proceso. La forma de trabajar no es nada personal, no es contra una persona, sino que es contra el proceso que muchas veces se está desarrollando. Y podríamos tener perfectamente puntos de vista distintos. Y, y es bienvenido que existan puntos de vista distintos. Lo importante es cómo resolvemos esta situación de conflicto. Yo lo que les decía al inicio, oye, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo para estar de acuerdo justamente en estos momentos en que no estamos de acuerdo? Y los equipos tendrán que tomar decisiones y definiciones. Muchas veces será por mayoría, por consenso, el líder es el que finalmente toma la última palabra. Habrán espacios de discusión donde se espera que todos opinen. Habrá espacios de decisión donde efectivamente el líder tendrá que decir la última palabra. Los equipos tendrán que de alguna manera autogestionarse. Lo importante es que, si bien es cierto, podría haber un 60% de consenso o que por mayoría optamos hacia una forma de trabajar, lo que se espera es que después exista un 100% de compromiso. Y acá es clave el alineamiento del equipo. Había la confianza suficiente para abordar temas difíciles, se habló todo lo que había que hablar, se generaron los espacios de discusión, se tomó una decisión y ahora estamos 100% alineados frente a un compromiso que como equipo nos honra ahora echar adelante. Eso significa que somos corresponsables para lograr finalmente estos resultados colectivos. Acá hay elementos que son claves. La confianza es un juicio que yo puedo también ir construyendo, que yo puedo de alguna manera ir reconstruyendo muchas veces cuando las confianzas se han destruido o de alguna manera por la historia
no se confían unos a otros. Si hay tres elementos que pudiéramos destacar en la generación de confianza y que ustedes también se pueden, de manera innata, identificar cuando a alguien, de repente, una persona o una organización les es confiable o no, normalmente evaluamos tres ámbitos. Uno, el ámbito de la sinceridad. O sea, rápidamente en una conversación, solamente con el escuchar, muchas veces compartiendo con otra persona, hacemos un escaneo y en 2 o 3 minutos, menos, en segundos, alguien no es confiable o no. Y a veces como que genera una cierta sensación. Oye, esa confianza, esa posibilidad de confiar en otro, muchas veces no pasa por lo que nos dicen, sino que pasa por la corporalidad o la emocionalidad, desde dónde nos dice. Algo me pasa con lo que está diciendo. La sinceridad. Lo segundo, el ámbito de competencia. ¿Cuán competente es la persona con la cual estoy conversando para hacer lo que dice que puede hacer? O una organización, ¿cuán competente es para hacerse cargo de este desafío o proyecto? Y por lo tanto yo juzgo el ámbito de competencia. Y finalmente, el ámbito de responsabilidad o de cumplimiento de compromiso. Alguien puede ser súper sincero con lo que me está diciendo, o alguien del equipo, y yo le creo, oye, es muy sincero, es competente, se ha preparado, lo ha hecho antes, tiene estudio, lo puede hacer, pero su historia lo delata. O sea, en 2 o 3 oportunidades no logra terminar el informe. Esa organización a la cual teníamos comprometido un proyecto no hace un buen cierre de proyecto, lo que sea. Hay ámbitos en los cuales yo puedo rápidamente juzgar el espacio de la confianza, pero también reconstruir confianza a partir de esta justamente responsabilidad en poder ir sosteniendo de mejor manera los compromisos, el cumplimiento de los compromisos y estos ámbitos de sinceridad. Los conflictos son críticos, son importantes, son deseables los puntos de vista distintos también que puedan generar un conflicto. Lo importante es poder abordarlo de buena manera. Generar consensos, generar acuerdos y lograr compromisos. Y acá un aspecto relevante en el compromiso es ojalá tener la posibilidad de gestionar en los equipos una cierta impecabilidad en el cumplimiento de compromisos, que no significa cumplir 100% todos los compromisos, sino que fundamentalmente tener una muy alta tasa de cumplimiento de compromiso y en aquellos casos que sabemos que no vamos a poder cumplir por una cierta contingencia, por lo que sea, tener la capacidad de hacernos cargos de la repercusión que para el otro trae en no cumplir ese compromiso. Y eso genera un espacio de trabajo y de colaboración que muchas veces nos permite generar estos equipos de trabajo cada vez más cohesionados. Déjeme a nivel de tips solamente identificar elementos que son importantes fortalecer o mejorar en la relación para sostener buenas conversaciones, pero también espacios cada vez más colaborativos. Oye, el no hacer pedidos o pedidos poco claros es algo que tenemos que mejorar. Muchas veces creemos que hicimos un buen pedido, pero quedó a medias. No son claros. O escuchamos ese pedido y hacemos cosas sin tener la capacidad de poder comprender de buena manera realmente lo que nos están pidiendo. Y resulta que muchas veces empezamos a trabajar sobre una línea en la cual no era necesariamente lo que nos estaban pidiendo. Vivir con expectativas no comunicadas. Tengo expectativas, pero no las logro comunicar. Y creo que la otra persona tiene que entenderla, a pesar de que no la hemos comunicado. O le damos pista, o a veces la comunicamos a medias y creemos que ya con eso es suficiente. Nos pasa en la vida laboral, pero también en la vida familiar. No observar el tono de los pedidos. Hay una emocionalidad detrás que muchas veces nos permiten determinar el grado de preocupación que pueda traer de la otra persona, el interés que tiene por ciertos ámbitos. El tono es súper importante, la emocionalidad, ya no solamente de lo que dice, sino que desde dónde lo dice. El comprometerse incluso cuando el pedido no está claro. Nefasto, porque eso generalmente lo que hace es que no cumplamos y los espacios de confianza se empiezan a deteriorar. Muchas veces no rechazar pedidos que deberían ser rechazados. No forman parte de mi ámbito de responsabilidad, no están dentro de mis prioridades y a veces empiezo a desarrollar cosas que debería hacerlo otra persona. No cumplir los compromisos, lo que les decía, es crítico como ámbito de responsabilidad, deteriora la confianza. O tratar los juicios como si fueran verdad. Muchas veces escuchamos, oye, esta organización no es buena, tú no estás cumpliendo, yo lo vivo como verdad.
pero no es una verdad, es un juicio que puede estar más o menos fundamentado. En cierto ámbito a lo mejor no cumplió esa organización o no cumplí yo, pero si analizo cuáles fueron el contexto o la situación, probablemente si logro mejorar ese ámbito, puedo empezar a cumplir de mejor manera. Lo mismo, emitir juicios sin fundamentos. Es súper importante porque si no queda una opinión. Es una opinión al aire. Ojalá, mientras más fundamentado esté, doy pie para hacer mejor o realizar afirmaciones o declaraciones fantásticas. Las afirmaciones, las declaraciones, muchas veces yo tengo que tener una autoridad para hacer una declaración, pero estas declaraciones grandilocuentes, queremos ser en la mejor empresa, la mejor organización o el mejor equipo de no sé qué cosa, no son sinceras esas declaraciones y por lo tanto destruyen un espacio de confianza para poder construir una mejor relación. Y por otro lado, buenas prácticas que son importantes desarrollar, cuidar o mantener. Y estar presente en la conversación. Este es un aspecto súper relevante porque quiere un espacio de legitimidad del otro, que no tiene que pedir permiso por estar en esta actividad o en esta reunión. Es tan legítimo como que esté yo para poder aparecer en este espacio de conversación y súper importante la disposición a escuchar. Ya no desde las certezas, validando lo que dice la otra persona de acuerdo a mis criterios, sino que generando un espacio de apertura para escuchar abiertamente lo que esa persona nos dice. Verificando la capacidad de escucha, ya sea mía o de la otra persona. Acá un tips que siempre es súper interesante de poder ponerlo en práctica, el poder parafrasear. Cuando yo escucho algo, ojalá tener la capacidad de poder entender de buena manera si lo que me está diciendo lo estoy comprendiendo y para eso lo puedo repetir parafraseando. Lo que tú me estás diciendo es esto y esto, ¿cierto? Sí, perfecto. Para poder avanzar en esto y sigo la conversación. Y al revés también. Dime, ¿qué escuchaste? ¿Por qué? Porque en el ámbito de la comunicación efectiva, más que lo que yo pueda decir, lo más importante está en el escuchar del otro. Y a mí lo que me interesa es establecer una buena comunicación. Por tanto, ¿cómo logro generar este espacio para poder saber que lo que está escuchando el otro es lo que a mí me interesa que escuche de acuerdo a mi interpretación? Expresar estas opiniones o juicios sustentados con hechos, con fundamentos, clave para poder construir también un espacio de conversación sobre opiniones que estén mejores fundamentadas. El compartir intereses y preocupaciones, para poder desde ahí abrir un espacio de conversación donde nos acerca a sentidos de propósito más claros, más comunes y más compartidos. El indagar, fortaleciendo la conectividad en todo equipo y sobre todo en las reuniones de trabajo, ojalá exista un cierto equilibrio, una armonía entre la capacidad de persuadir, de dar a conocer aquellas cosas que me interesa dar a conocer, con fundamento, etcétera, pero también dar espacio al indagar. A veces hay una muy buena opinión en la cual forma parte del ámbito de mi ceguera, no lo tenía considerado. Ojalá exista ese espacio para decir, oye, lo que estás diciendo, súper interesante. A ver, dime un poco más, ¿a qué te refieres con tal cosa? Indagar. Esa capacidad, ya no solamente de influir, sino que de dejarse influir por el otro, tiene que ver con este espacio de conectividad. El abrirse también al espacio de la coinspiración. Y acá hay un tema que es súper importante, porque es la posibilidad de inspirarnos juntos frente a desafíos, a ciertos propósitos comunes y compartidos, en el cual, desde el respeto mutuo, yo dejo que aparezca la otra persona, a pesar de tener legítimas diferencias, pero que nos inspira este bien común. Por tanto, si yo identifico el espacio de colaboración como un espacio que se da en una conversación, en donde el respeto, el que aparezca la otra persona como una legítima persona, donde yo me predispongo a escuchar abiertamente y no desde las certezas, me genera un espacio en el cual puedo ir construyendo un trabajo que me permite generar un contexto de confianza para poder escuchar posibles conflictos, situaciones que pueden ser de intereses distintos, pero finalmente para generar un compromiso que nos haga corresponsables para poder lograr un resultado colectivo. Bien, eso es lo que me interesaba poder compartir con ustedes desde este espacio y desde esta invitación que me hacía Olivia a conversar respecto a temas de colaboración y trabajo en equipo.